que considerar la masa de cada uno de estos isótopos, pero además su abundancia en la naturaleza, que es lo que nos presenta aquí. ¿En función de qué nosotros vamos a utilizar entonces estos isótopos? De la estabilidad que tengan. Recuerden que cuando hablamos de isótopos decíamos entonces que como el número másico es el que cambia, lo que se está modificando es la cantidad de neutrones, es decir, de partículas eléctricamente neutras. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si nosotros nos vamos a los isótopos, vamos a ver que los más estables van a ser estos dos, el antimonio 121 y el antimonio 123. Estos son los números máximos. ¿Sí? Para cada uno de ellos, la masa, déjenme ver dónde está. Aquí voy a buscar el antimonio. Bien, buenas tardes. Vamos a tener entonces la masa atómica de cada uno de esos isótopos, repito, los más estables. Habían algunos que les mencionaba yo eh, que tienen una vida media bien mínima. Cuando le digo mínima, está en orden de 10 a la menos no sé cuántos segundos, a la menos 20, a la menos 50, es decir, son bien inestables y por eso su vida media termina bien rápido. Entonces, déjenme ver 121 y 123. Ok. Se modifican un poco los porcentajes, pero establece justamente que el antimonio de 121 es el que tiene mayor abundancia en la naturaleza. Okay. El antimonio 121 es el más estable y el que más abunda en la naturaleza. Y el otro es el antimonio 123, justamente esto. Recuerden que aquí tenemos que considerar que estos isótopos deben completar el 50%, perdón, el 100%. Entonces, pregunta, ¿qué es la masa atómica promedio y cómo se calcula? Entonces, se fijan, tenemos los dos isótopos, su respectiva masa atómica está dada en unidades de masa atómica, y para el antimonio 123, aquí tenemos su valor y la abundancia. Entonces, vamos a utilizar una ecuación que nos va a permitir identificar cuánto vale esa masa atómica promedio. Va a estar definido por, dice aquí, la media de las masas isotópicas, ponderada de acuerdo a las abundancias en la naturaleza de los isótopos del elemento. Es decir, lo que vamos a hacer es una sumatoria. Como en este caso solo tenemos dos isótopos, entonces aquí iría desde 1 hasta 2, la masa atómica del isótopo de antimonio 121 multiplicado por su respectiva abundancia, más la masa atómica del antimonio 123 por su respectiva masa atómica. ¿Sí? Si hubiera más isótopos estables, entonces tendríamos que agregar un término más, ¿verdad? Entonces, a partir de esta ecuación, verificamos que efectivamente la suma de esa abundancia, repito, tiene que ser el 100%. Y para resolver, vamos a escribir la fórmula, que es esta misma. Ahora, si nosotros la desglosamos, como solamente hay dos isótopos, entonces aquí tendríamos que multiplicar la masa atómica del antimonio 121 por su respectiva abundancia. ¿Se fijan? Esto lo vamos a expresar como una fracción. Está dividiendo el porcentaje de masa, de la abundancia, perdón, del antimonio 121 sobre 100. Es decir, que esto nos queda como una fracción a partir de este porcentaje. Más la masa atómica del antimonio 123 por, aquí tenemos, la abundancia del antimonio 123 sobre 100. Repito, entonces esto lo vamos a expresar en forma de fracción. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hagamos este cálculo, aquí tenemos nuevamente la fórmula, vamos a sustituir los datos. El antimonio 121 tiene una masa atómica de 120.9038. Aquí está su respectiva abundancia, más 122.9041 por su respectiva abundancia. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ustedes calculan la masa atómica promedio, simplemente desarrollan este producto y lo suman. ¿Sí?
Entonces lo van a sumar y en este caso les queda 69.21 más 52.54. La masa atómica promedio del antimonio va a ser de 121.7589. ¿Sí? Este es el valor que nosotros hemos encontrado a partir de esos dos isótopos. Entonces, si nosotros nos vamos a la tabla periódica, vamos a ver que Profe, puede haber una disculpe, variación. ¿Hola? no va a grabar la clase. No puedo, fíjese que la vez pasada intenté grabar y no me permite para empezar, y la vez pasada que lo hice el sonido se escuchaba horrible. Entonces no tengo ahorita no puedo grabar. Ah, bueno. Sí, entonces de todas maneras ustedes pueden ver en el aula virtual se les está colocando el enlace para las discusiones grabadas de otros docentes, de otros instructores. Yo estoy grabando la clase, pero si quieres después se la puedo compartir a los demás en el grupo de... Vaya, de acuerdo, háganme el favor entonces. Bye. Gracias. Sí. Sí, la verdad es que lo necesito. A ver. Vale, entonces, cuando nosotros sustituimos los datos, nos resulta esta sumatoria de 121.7589. Si ustedes van a la tabla periódica, van a encontrar que el antimonio tiene un valor, una masa atómica de 121. Por lo menos en la tabla que yo tengo, que es la de la aplicación, 121.760. No es exactamente el valor que hemos encontrado, pero está bastante cercano. La verdad es que eso va a depender de los porcentajes. En muchas ocasiones esos porcentajes pueden variar dependiendo de el descubrimiento de nuevos yacimientos de un determinado mineral, por ejemplo, o de los distintos isótopos, ¿de acuerdo? Entonces, pero el valor, repito, es bastante cercano a lo que nosotros hemos encontrado. Bien, no sé si tienen alguna pregunta con respecto a este primer problema. Recuerden que pueden escribir también aquí en el chat en WhatsApp, en el grupo. Si no, continúo. Yo tengo una pregunta, Dígame. pero no es con ese ejercicio. Ajá. Sería el ejercicio, quiero ver, en la parte 6, el, Uh-huh. el B, que se refiere al mol, que dice si la masa atómica del cobre es 63.55 UMA, entonces la masa de un mol de átomos de cobre es 63.55. Permítame, que no tengo ahorita a la mano la guía, déjeme abrirla. De hecho, ya vamos a pasar a ese tipo de cálculos, pero quiero revisar. El número 6 me dijo, ¿verdad? Uh-huh. A ver, permítame. ¿De verdadero o falso? Perdón. No sé si yo sé que no lo he encontrado. Acerca de la veracidad o falsedad de los Ajá. enunciados siguientes. Sí. Dice, si la masa atómica del cobre es 73.55 UMA, entonces la masa de un mol de átomos de cobre es 63.55 gramos. Vaya, eso te lo voy a explicar a continuación porque tiene que ver justamente con esto lo que les voy a indicar. Lo que quiero que sepan es que la masa atómica es equivalente numéricamente
a la masa molar. ¿De acuerdo? Es decir, si nosotros vemos en una tabla periódica y encontramos, vaya, por ejemplo, el cobre, me dice ahí, el cobre es 63.55 unidades de masa atómica, eso lo que les está diciendo es, usted tiene un átomo de cobre, entonces va a tener esa masa. ¿Sí? Ahora bien, si nosotros ahora vaya, si ahora tomamos ese mismo resultado, o sea, ese mismo valor de 63.55 y lo relacionamos con la cantidad de partículas que tiene, es equivalente. Es decir, lo que nos está diciendo el 63.55, aparte de mencionar que es la masa de un átomo de cobre, también va a indicar que un mol de una sustancia equivale a 63.55 gramos de esa sustancia. ¿Sí? Entonces, en este caso, es verdadero, porque le está diciendo un mol de cobre, que si lo traducimos al número de átomos, vamos a utilizar el número de Avogadro, que menciona, cuando decimos un mol de cobre, estamos diciendo los 6.022 por 10 a la 23 átomos de cobre, van a tener entonces una masa de 63.55. Entonces, por eso le decía, es equivalente. Digamos que es una forma diferente de expresarlo, la misma medida. Entonces, repito, en ese caso es verdadero. De hecho, voy a continuar explicándoles un poco más acerca de esa pregunta que me acaba de hacer Alejandra Flores. Gracias. Permítanme. Creo que estoy presentando. Vale. Voy a pasar ahorita al número 7. Después hay unos ejercicios similares a lo que usted me está preguntando. El ejercicio 7 plantea lo siguiente. Calcular la cantidad de moléculas de oxígeno que hay en 1 kilogramo de aire ASTP. Eso significa temperatura y presión estándares. ¿De acuerdo? Sí, repito. Calcular la cantidad de moléculas de oxígeno. Recuerden que el oxígeno nosotros lo consideramos un elemento molecular, digamos, ¿sí? Porque no existe un átomo de oxígeno que sea estable por sí solo. Para que el oxígeno sea estable se tiene que unir 2 átomos de oxígeno, como mínimo. ¿Sí? Les digo como mínimo porque también hay O3, que es el ozono. Son 3 átomos de oxígeno unidos. En este caso estamos hablando del oxígeno propiamente. Y dice calcular la cantidad de moléculas de O2 que hay en 1 kilogramo de aire a temperatura y presión estándares. Solamente quiero hacer una corrección aquí, porque la IUPAC, que es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, como aquí lo dice, ha cambiado la definición de presión estándar. Anteriormente se tomaba como una atmósfera, pero hace poco tiempo, realmente no sé cuánto tiempo exactamente, cambió que la presión estándar ya no es una atmósfera, sino un bar. Entonces, si nosotros establecemos la relación de atmósferas a pascales, eso equivale a 101.325 pascales. Esa era la definición anterior. Al modificarse y cambiar ahora a bar, a un bar como presión estándar, estamos diciendo un bar equivale a 100.000 pascales. ¿De acuerdo? Entonces, hacen esa corrección ahí en su guía de discusión. La temperatura sigue siendo la misma y esa es la única modificación que se ha realizado. Entonces, partiendo de ahí, nosotros vamos a utilizar esas condiciones estándares para establecer cuáles son las moléculas, la cantidad de moléculas. Tenemos los siguientes datos. 1 kilogramo de aire, 273.15 Kelvin,
y la presión de un bar. Objetivo de cálculo, determinar la cantidad de moléculas de oxígeno en 1 kilogramo de aire. Entonces tenemos que hacer como esa conversión, digamos, de kilogramos de aire a moléculas. ¿Qué datos necesitamos? Primero, vamos a tener presente lo siguiente. Les está diciendo que se tiene 1 kilogramo de aire. El problema es que el aire no contiene únicamente oxígeno. Contiene nitrógeno y contiene otros gases. Entonces, solo un porcentaje de ese kilogramo es propiamente oxígeno. ¿De acuerdo? Ahora, ¿a cuánto equivale? Ya lo vamos a ver. Entonces, no se puede establecer una relación directa entre masa y moléculas, pero sí, repito, podemos utilizar distintos datos que vamos a conocer, vamos a ir identificando para hacer esta conversión. Lo primero es la masa molar, que es lo que les decía previamente, ¿verdad? Esta masa molar, que la representamos como M mayúscula, corresponde al número de gramos por cada mol de sustancia. Y entonces aquí ya estamos diciendo, estamos relacionando la masa con el número de moles. Otra cuestión, el número de Avogadro. El número de Avogadro lo que plantea es, mire, si tiene un mol de un elemento, ¿sí? Si tiene un mol de un elemento, entonces ese mol va a tener 6.022 por 10 a la 23 átomos. Es decir, si tenemos un elemento, el número de partículas que dice aquí van a ser átomos. Pero si le dijera, mire, tenemos un mol de un compuesto, estas partículas se convierten en moléculas. ¿De acuerdo? Entonces, repito, si tenemos un mol de un elemento, vamos a tener esta cantidad de átomos. Si tenemos un mol de un compuesto, vamos a tener esta cantidad, pero de moléculas. ¿De acuerdo? Bueno, como ya establecimos, el oxígeno es un componente del aire, nada más. No es la totalidad, ¿sí?, del gas, del aire. Tenemos que conocer entonces el porcentaje, en qué porcentaje se encuentra. Se ha establecido que anda entre un 20 y un 21%. O sea que el restante, por ejemplo, si tomamos un 21% de oxígeno, el restante prácticamente es nitrógeno. ¿Sí? Son los componentes mayoritarios. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a establecer un orden de conversión. Vamos a pasar de kilogramos de aire a gramos de aire. Posteriormente, de los gramos a moles de aire siempre, de moles de aire a moles de oxígeno, y de los moles de oxígeno a moléculas de oxígeno. Entonces vamos a establecer, repito, los datos que necesitamos. Vamos a convertir la masa de aire a moles utilizando la masa molar del aire, que se ha establecido en esta cantidad. Masa molar del aire, 28.95 gramos por mol. ¿Sí? Vamos a tomar este valor. Paso 2 dice convertir los moles de aire a moles de oxígeno. Yo les dije, el porcentaje de oxígeno en el aire anda entre 20 y 21%. Aquí se ha establecido entonces en 20.95. O sea que hay 20.95 moles de oxígeno por cada 100 moles de aire. ¿De acuerdo? Esta relación, repito, está representada está calculada, mejor dicho, a partir del porcentaje de oxígeno dentro del aire, dentro de la mezcla gaseosa llamada aire. Bien, entonces son dos datos que ya tenemos para comenzar a realizar nuestros cálculos. ¿Qué más necesitamos? El número de Avogadro. Como en este caso estamos hablando de un compuesto, repito, estoy hablando de oxígeno molecular, de la unión de dos átomos de oxígeno, entonces esto ya no es un elemento propiamente,
sea, sí es un elemento, pero se conoce como elemento molecular, un elemento que no puede existir, repito, como un solo átomo de oxígeno. Entonces se une a otro átomo de oxígeno. Entonces al final esto termina convirtiéndose como en un compuesto. Por ser un compuesto, vamos a decir que un mol de sustancia, o sea, un mol de oxígeno, contiene 6.022 por 10 a la 23 moléculas de oxígeno. A partir de estos tres datos que acabo de comentarles, vamos a plantear nuestros factores de conversión. Un mol de aire equivale a 28.95 gramos de aire. 20.95 moles de oxígeno equivale a 100 moles de aire. Y 6.022 por 10 a la 23, aquí esto es exponente, 10 a la 23 moléculas de oxígeno equivale a un mol de oxígeno. Vamos a hacer la primera conversión. Vamos a pasar entonces de kilogramos de aire a moles de aire. Vamos a utilizar este primer factor de conversión. Un kilogramo de aire nosotros sabemos que va a equivaler entonces a 1000 gramos de aire. Como queremos eliminar los kilogramos de aire, colocamos esa misma unidad en el denominador de tal manera que se elimine. ¿Qué nos queda? Nos va a quedar gramos de aire. Pero para pasar de gramos a moles, entonces hacemos uso de este valor, decíamos. Queremos eliminar, lo vamos a colocar en el denominador. Gramos de aire entre gramos de aire, y arriba va a quedar un mol de aire. Entonces nos quedaría 1000 entre 28.95. El resultado es esto. O sea, que en un kilogramo de aire hay 34.54 moles de aire. ¿De acuerdo? Entonces, esta cantidad de moles, ahora tenemos que traducirla a oxígeno. ¿Sí? Primero a moles de oxígeno y luego a moléculas. Bien. Entonces, voy a continuar. De esta misma cantidad vamos a partir para los siguientes cálculos. Paso 2, dice, cálculo de los moles de oxígeno, 34.5423 moles de aire. Utilizamos el segundo factor de conversión, que dice que en 100 moles de aire, 20.95 son de oxígeno. Se eliminan los moles de aire. 34.54 por 20.95 entre 100. Entonces nos está diciendo que aquí hay 7.2366 moles de oxígeno. En un kilogramo que teníamos de aire, existe esta cantidad de moles de oxígeno. Y ahora tenemos que traducir estos moles a moléculas. Tenemos que convertirlas. ¿Sí? Partimos de esta cantidad y ahora vamos a tomar la definición del número de Avogadro. Un mol de oxígeno, como es lo que vamos a eliminar, lo colocamos aquí en el denominador. Un mol de oxígeno equivale a esta cantidad de moléculas de oxígeno. Hacemos la operación, 7.2366 por 6.022 por 10 a la 23. El resultado van a ser 4.3579 por 10 a la 24 moléculas de oxígeno. Entonces, esa es la cantidad de moléculas que hay en un kilogramo de aire. Y abajo, ustedes pueden ver que este cálculo que yo he estado planteando aquí, paso a paso, se puede resolver de una sola vez. Sería a través de todo esto, de toda esta operación. Quedaría 1000 por 20.95 por el número de Avogadro entre 28.95%. Si se fijan, tenemos el mismo resultado, la misma cantidad de moléculas. ¿Hay alguna pregunta? Todo. Uh-huh. Creo que me lo puede explicar de nuevo, pero más despacio. Bye.
Vaya, vamos a partir, decíamos, de 1 kilogramo de aire, porque queremos traducir, queremos convertir. Aquí está. La cantidad de moléculas de oxígeno en 1 kilogramo de aire. ¿De acuerdo? Vaya. Ese es el objetivo. Necesitamos distintas cantidades, distintos factores de conversión para hacer ese cálculo. ¿Qué necesitamos? Necesitamos la masa molar. En este caso se ha tomado la masa molar del aire, que repito, es de 28,95 gramos, o sea que hay en un mol de aire, hay 28,95 gramos de aire. Eso es lo que les indica la masa molar. ¿De acuerdo? Primer dato. Segundo dato. Nosotros sabemos que dentro de la mezcla de gases llamada aire, el oxígeno representa aproximadamente el 21%. ¿Sí? Específicamente, el 20,95%. Entonces, como todo porcentaje, nosotros lo podemos plantear como 20,95 moles de oxígeno entre 100 moles de aire. Repito, como el oxígeno completa el 20,95% del aire, en 100 moles de aire hay 20,95 moles de oxígeno. ¿De acuerdo? Si hacemos la diferencia, nos va a indicar que el restante porcentaje o los restantes moles van a estar más que todo definidos por nitrógeno. No sé si queda claro ahí. Sí. Ok. Vaya. El tercer elemento que nosotros necesitamos para plantear nuestra conversión es el número de Avogadro. ¿De acuerdo? Nosotros vamos a pasar de kilogramos de aire a gramos de aire. De gramos de aire a moles de aire. De moles de aire a moles de oxígeno. Y para pasar de moles de oxígeno a moléculas de oxígeno, entonces necesitamos el número de Avogadro. Que repito, lo que está diciendo el número de Avogadro es, mire, si usted tiene un mol de un compuesto, como es este caso, un mol de oxígeno contiene esta cantidad, 6,022 por 10 a la 23 moléculas de oxígeno. ¿De acuerdo? Esos tres datos, este de aquí, la masa molar del aire, que es de 28,95 gramos por cada mol, el 20,95 moles de oxígeno sobre 100 moles de aire, y el número de Avogadro, nos van a permitir hacer esas conversiones. Entonces yo les indiqué, vamos a partir de la cantidad conocida. Siempre, cada vez que ustedes hagan una conversión, partimos de la cantidad conocida. En este caso, 1 kilogramo de aire. ¿De acuerdo? Por las unidades, por el sistema de unidades, nosotros sabemos que 1 kilogramo de aire equivale a 1000 gramos. Eso ya lo sabemos. ¿Sí? Entonces hacemos la conversión, vamos a eliminar los kilogramos de aire con estos kilogramos de aire. Nos van a quedar gramos de aire. Y luego vamos a tomar entonces la masa molar del aire, esta de acá, y la vamos a utilizar para transformar esos gramos a moles. ¿Sí? Entonces aquí, un mol de aire contiene 28,95 gramos de aire. Si hacemos esta operación, que sería 1 por 1000 por 1, o sea 1000, entre 1 por 28,95, nosotros tenemos que dividir 1000 entre 28,95, y nos está diciendo esto: 1 kilogramo de aire contiene 34,54 moles de aire. ¿Estamos? Sí. Vale. Ahora tenemos que pasar estos moles de aire a moles de oxígeno.
Para eso es que nosotros necesitamos el porcentaje de oxígeno dentro del aire. 20.95 moles sobre 100 moles. 20.95 moles de oxígeno entre 100 moles de aire. Vamos a utilizar este factor de conversión. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Vamos a dejar los moles de aire en el denominador para que se anulen con estos. ¿Qué nos va a quedar? Moles de oxígeno. Entonces, eso es lo que hacemos en el siguiente cálculo. ¿Sí? Aquí está. 34.54 moles de aire por 20.95 entre 100. ¿Se fija? Los moles de aire se eliminan. Entonces multiplicamos 34.54, 23 por 20.95. Le va a dar ahí un resultado y divide entre 100. Ya pasamos ahora a conocer que en 1 kilogramo de aire hay 7.23 moles de oxígeno. Estos moles ahora tenemos que convertirlos en moléculas. ¿Cómo? A través del número de Avogadro. De este número de moles vamos a dividir aquí entre 1 mol de oxígeno que contiene 6.02 por 10 a la 23 moléculas. Se eliminan los moles. ¿Y qué nos va a quedar? Esta cantidad de moléculas. Solo nos hace falta multiplicar 7.2366 por 6.022 por 10 a la 23. Al hacer esa operación ya le indica que hay 4.3579 por 10 a la 24 moléculas de oxígeno. Y yo lo que les decía era, mire, nosotros aquí se ha colocado el paso por paso, pero si ustedes quieren hacerlo todo de una sola vez, esta es la forma. Aquí tendría que plantear todas sus conversiones pues, de una sola vez. Al final se llega a lo mismo. Bien, no sé si ahora le queda claro o si hay alguna otra duda. Y ahora sí me quedó más claro. Muchas gracias por la explicación. Okay. El ejercicio 9 siempre tiene que ver con, en este caso, masa molecular. ¿Sí? Masa molecular. Y se calcula la masa molecular en UMA, es decir, unidades de masa atómica, de cada una de las siguientes sustancias. La primera que aparece es el metano, CH4. ¿De acuerdo? Vale, aquí viene con lo que les mencionaba previamente. Si nosotros nos vamos a la tabla periódica, vamos a identificar la masa atómica, o sea, la masa de un átomo de carbono tiene esto, 12.011 unidades de masa atómica. Si nos vamos al hidrógeno, vamos a encontrar que es de 1.008. Bueno, ¿cómo calculamos ahora la masa molecular? La masa molecular la vamos a obtener por la suma de las masas atómicas individuales. Para eso, tenemos que identificar cuántos carbonos, cuántos hidrógenos hay en esta molécula. Bueno, y decirles que el metano es el principal componente del que le llamamos gas natural. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos elemento carbono. ¿Cuántos carbonos hay en la molécula de metano? Solamente aparece uno. Entonces aquí, número de átomos de carbono, 1. ¿Cuántos hidrógenos hay en la molécula de metano? Hay 4. Está dado por este subíndice. Entonces aquí está 4. Tomamos el número másico, o si lo prefieren, la masa atómica, y multiplicamos 1 por 12, por 12,01, más 4 por 1.008. Es esta operación. ¿De acuerdo? Realizamos esa operación y sumamos. 1 por 12,01
es 1201. 4 por 1.008 equivale a 4.032 unidades de masa atómica. La suma de esto es 16.042. ¿Sí? Esa es la masa molecular. No confundir con masa molar. ¿De acuerdo? Repito, ya les voy a explicar, aunque ya los dije así a grandes rasgos, digamos. Se los puedo volver a explicar. Esas son unidades de masa atómica. ¿Qué está indicando esto? Que una molécula de CH4 tiene una masa de 16.042 unidades de masa atómica. El siguiente es similar, solamente que ahora se trata de, este es el fosfato de calcio. Fíjense bien. Fíjense bien que aquí el calcio tiene un subíndice 3. O sea, aquí está indicando que el calcio tiene 3 átomos. ¿De acuerdo? Entre paréntesis aparece, esto es el ion fosfato, el PO4. ¿Sí? ¿Cuántos hay? Dice que hay 2. O sea, 2 fosfatos, 2 iones, digamos. Entonces, este 2 afecta el número de átomos que están dentro del paréntesis. O sea que aquí realmente nos está diciendo, mire, hay 2 fósforos y hay 2 por 4, 8 oxígenos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a colocar, bueno, aquí se ha colocado en la tablita, elemento, calcio, fósforo y magnesio. ¿Cuántos átomos hay de cada uno? De calcio decíamos hay 3. De fósforo, por este subíndice, aquí hay 2. ¿Sí? Es este. Y por el mismo subíndice, 2 por 4 decíamos 8. 8 oxígenos. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es, vamos a colocar la masa atómica de calcio, fósforo y oxígeno. Para el calcio es de, bueno, aquí está, 40.078. Para el fósforo es 30.974. Y para el oxígeno es 15.999. En muchas ocasiones el del oxígeno se aproxima a 16. Si se fijan, está bastante cercano a 16. No habría mayor problema si ustedes lo aproximan. Perdón. Entonces, vamos a multiplicar el número de átomos por la masa atómica, es decir, 3 por 40.078. Más, lo vamos a sumar con 2 átomos de fósforo por su peso, perdón, por su masa atómica, 30.974. Y para el oxígeno, 8 por 15.99. Entonces, ustedes realizan esta suma, estas operaciones, y van a obtener esto, de tal forma que la masa molecular la masa de una molécula de fosfato de calcio tiene una masa de 310.10 unidades de masa atómica. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? Y aquí se va a tomar en cuenta lo de las cifras significativas a la hora de ponerle. Mire, ahí solamente que se le indicara que si se van a tomar en consideración. El detalle es que, digamos, aquí no se es tan estricto en ese sentido, porque las masas atómicas en distintas tablas periódicas aparecen con una cantidad que no es necesariamente la misma cantidad de cifras decimales o cifras significativas. Entonces, en este caso no sería como tan necesario ser bien estricto con respecto a eso. De hecho, permítanme, déjenme ver aquí, el calcio, por ejemplo, en la tabla que yo tengo, tiene el mismo valor, 40.078. El fósforo
El fósforo aquí en la tabla que yo tengo, por ejemplo, aparece 30.973.762. Sí, entonces prácticamente nosotros hemos tomado aquí 3 decimales. ¿Ya? Y si nos vamos al oxígeno, la masa atómica del oxígeno es 15.9994. Perdón. Entonces, no sé qué tipo de tabla tengan ustedes. Si aparecen con 3 decimales, con 4 decimales, con 5 decimales o solamente con 2. Entonces, repito, aquí yo no diría que sería tan estricto con eso de las cifras significativas. Y eso nos podría afectar a la hora de resolver los ejercicios. Le puede variar en algunos decimales, pues, pero no va a ser significativo pues, la diferencia, pues. Ok. ¿Cuál de las siguientes cantidades tiene mayor masa? ¿2 átomos de plomo o 5.1 por 10 a la menos 23 moles de helio? ¿De qué manera nosotros podemos establecer aquí una comparación? Aquí tenemos átomos y aquí tenemos moles. Necesariamente tendríamos que trabajar en masa, ¿no? Y más específicamente podríamos trabajar en gramos, por ejemplo. Entonces vamos a partir de la conversión de estos 2 átomos de plomo. ¿De acuerdo? De nuevo, número de Avogadro. Sabemos que un mol de plomo tiene 6.022 por 10 a la 23 átomos de plomo. ¿Qué más tenemos? Y aquí es, siempre siguiendo con la pregunta que me había hecho Alejandra, la misma masa atómica que nosotros hemos tomado anteriormente, la podemos tomar aquí como masa molar. La masa molar nos va a decir, repito, que un mol de plomo tiene una masa de 207.2 gramos. ¿De acuerdo? Esto lo sacamos de la tabla periódica. A partir, repito, de la masa atómica. Solo que ahora la hemos tomado, repito, como masa de un mol o masa molar. ¿De acuerdo? Por eso les decía, los números son equivalentes, aunque estén expresando cosas diferentes. ¿De acuerdo? Si yo les digo, por ejemplo, un mol de potasio, por ejemplo, entonces un mol de potasio va a equivaler a la masa atómica del potasio, solo que expresado en gramos. ¿Sí? En este caso sería, un mol de potasio sería 3909.0983 gramos de potasio. Entonces vamos a tomar esos 2 elementos y vamos a realizar el siguiente cálculo. Vamos a partir de los 2 átomos de plomo. ¿Sí? Nosotros sabemos que un mol de plomo equivale a estos átomos. Un mol de plomo es equivalente a 6.022 por 10 a la 23 átomos de plomo. Y si ustedes se fijan, esto de acá, estos átomos de plomo, con estos átomos de plomo se eliminan. ¿Qué nos queda? Moles de plomo. Pero repito, estamos comparando o vamos a comparar masa. También sabemos que un mol de plomo equivale a 207.2 gramos de plomo. Entonces estas cantidades se eliminan. ¿Sí? Ahí está. Átomos de plomo con átomos de plomo, moles de plomo sobre moles de plomo. Entonces vamos a multiplicar 2 por 207.2 y lo vamos a dividir entre 6.022 por 10 a la 23. Dice que la masa de 2 átomos de plomo equivale a 6.88 por 10 a la menos 22 gramos. Es una masa bien pequeña. Vale. Este es el primer dato.
Necesitamos hacer lo mismo, pero con el helio. ¿Sí? Vamos a hacer un planteamiento similar, solo que aquí se nos va a simplificar un poco, porque si aquí teníamos átomos, aquí ya tenemos moles. ¿De qué manera podemos relacionar los moles con los gramos? ¿A través de qué valor? ¿De qué número? El mol de plomo. Ajá, de la masa, de la masa molar. ¿Sí? Entonces, vamos a pasar ahora a hacer esa modificación, esa conversión de moles a gramos. Entonces nosotros sabemos ahora 5.1 por 10 a la menos 23 moles de helio, moles. De la tabla periódica sabemos que un mol de helio equivale a 4.0026 gramos. ¿Sí? Y eso lo podemos verificar, déjenme ver, aquí está, la masa atómica. 4.0026. Entonces estamos diciendo, repito, un mol de helio equivale a esta masa, a estos gramos. Les decía, el cálculo es más simplificado en este caso. Pasamos de moles directamente a gramos, 5.1 por 10 a la menos 23 moles de helio por 4.0026 gramos por cada mol. Si se fijan, los moles de helio se eliminan. Perdón, aquí se han movido estas cuestiones. El detalle es que estos moles de helio se eliminan con estos de acá y nos quedan gramos de helio. Hacemos el cálculo. 2.04 por 10 a la menos 22 gramos de helio. Y establecemos la comparación. ¿Sí? Los 2 moles que teníamos de plomo anteriormente, decíamos, tienen esta masa. Perdón, los 2 átomos. 2 moles de tijera. Los 2 átomos de plomo tienen esta masa. Y esta es la masa de esta cantidad de moles de helio. Al comparar, nos damos cuenta que la masa de plomo es mayor que la masa de helio. ¿Sí? Y esa sería nuestra conclusión. Los 2 átomos de plomo tienen una mayor masa que los moles de helio. No sé si hay alguna pregunta. No, pues continúo. Solo decirles, bueno, hago un paréntesis ahorita que vamos a entrar a esta parte de los números cuánticos. Recordarles que el día sábado, por cierto, mañana me comentaban grupos de discusión anteriores a ustedes que el día sábado tienen otra evaluación a las 8 de la mañana, creo que es de física. Entonces, les vamos a avisar, les vamos a informar, no sé si les han colocado en el aula virtual, no he tenido chance de revisar, si les han puesto una hora específica. Yo tengo una duda referente a los laboratorios. Ajá, díganme. Mire, ahí han colocado un horario referente a que solo vamos a tener 2 laboratorios. ¿Sí? Uno va a ser como en septiembre y el otro va a ser como en octubre, creo. Sí. Ajá. Y solo hasta ese entonces nos conectaríamos, porque yo estoy en el aula de laboratorio, en el grupo 24, pero no han publicado nada, ni tienen link como de meterse a clases, ni nada de eso. Sí, lo que pasa es que, bueno, ahorita sinceramente ese laboratorio me corresponde a mí también, pero en estos momentos no he tenido chance de publicar el enlace. Recuerde que ese lo fíjese tenemos el sábado. sí. Con usted, sí. Uh-huh.
pero ahí sale de que no he entregado un reporte, entonces, y no sé por qué. Ah, sí, no, el día que se realice el laboratorio, se les va a habilitar ese enlace. Se puede, bueno, según acordamos con los demás docentes e instructores, que se va a publicar, por ejemplo, el enlace para entrar a la práctica de laboratorio. Voy a ver si se los coloco el día de mañana, ¿sí? Pero para entregar el reporte se va a habilitar después que ustedes hayan realizado la práctica. Ah, ok, o sea, después del primer laboratorio, ¿verdad? Ajá, sí. Ah, ok. Y bueno, lo que con eso de que solamente 2 laboratorios van a ver, efectivamente. Lo que pasa es que antes, por ejemplo, antes de todo este relajo de la pandemia, había semana A y semana B. Entonces ahora, por la naturaleza de la situación, se ha definido hacer 4 semanas. Una semana A, B, C y D. Entonces, digamos, ustedes se van a conectar, por ejemplo, en septiembre y la otra va a ser hasta como, creo que diría yo que en noviembre más o menos, o octubre o noviembre. Ok, gracias, sí. ¿Sí? Sí, entonces por ahí por el lunes, digamos, la próxima semana ya van a tener el enlace para que puedan colocar el reporte. Sí, o sea, ahorita hagan caso omiso del enlace que aparece ahí, que como que no ha entregado un reporte. Pero el reporte sería hasta qué día hay que entregarlo. Tienen una semana completa, es decir, digamos, usted tiene el laboratorio es el sábado, van a tener hasta el siguiente sábado para entregarlo. Ah, ok. Pero dicen de que van a formar un equipo, ¿verdad? Sí, se forma un equipo que va a estar en función del orden que aparezca en los listados. Por ejemplo, si usted aparece en el número 2, por ejemplo, va a estar en el equipo 1. Con los integrantes van a ser exactamente el número 1, número 2, 3, 4, hasta 5. El siguiente equipo va a estar conformado del integrante 6 hasta el 10, del 11 hasta el 15, del 16 al 20. Así se van a conformar los grupos. Bueno, muchas gracias, ingeniero. Ok. Bye. Esta parte les decía, déjenme ver qué horas tenemos. Uy. Vamos a ver si alcanzo a cubrir todo esto. Los números cuánticos. Primero nos pide definir o explicar el significado de los términos siguientes. Dice nivel, subnivel de energía, orbital, números cuánticos y spin. Spin del electrón. Bien, vamos a ver. Primero tenemos que considerar lo siguiente. El principio de incertidumbre de Heisenberg. ¿Sí? ¿En qué consiste? ¿Qué nos dice? Mire, nosotros vamos a sabemos que dentro de un átomo existe un núcleo. En ese núcleo se concentra la mayor cantidad de masa, porque ahí es donde están los protones y neutrones, que sería, digamos, la parte central, por aquí, ¿verdad? En esta parte. Digamos que ese es el núcleo, ahí es donde yo he dejado el puntito rojo. Los electrones se encuentran más externos, ¿de acuerdo? Más externos de tal manera que nosotros podemos encontrar electrones en cualquier región alrededor de ese núcleo. ¿De acuerdo? Todo esto. Entonces, el principio de incertidumbre nos dice, mire, usted puede encontrar o puede ubicar un electrón más probablemente cerca del núcleo. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque los electrones tienen carga negativa y el núcleo tiene carga positiva. Entonces, los electrones que están más cercanos al núcleo tienen mayor probabilidad de ser atraídos, ¿verdad? Entonces, podemos ubicar, digamos que la mayor probabilidad de encontrar electrones es más cerca del núcleo. Pero conforme nos vamos alejando, si se fijan, los puntitos se van como dispersando más, se van regando más. Esos puntitos son los electrones y digamos que nosotros vamos a llegar a una región en la que por aquí
va a ser bien improbable encontrar un electrón. ¿De acuerdo? El principio de incertidumbre lo que plantea es, mire, si usted quiere conocer la ubicación de un electrón, puede conocerla, pero si conoce su posición, no puede encontrar su velocidad. O sea, no puede definirla, no puede calcularla, no puede medirla. Y si en algún dado caso usted mide la velocidad del electrón, no va a poder conocer su ubicación. ¿Por qué? Porque el electrón tiene un comportamiento, se conoce como comportamiento dual. Se puede mover como partícula, se puede comportar como partícula, pero también se puede comportar como una onda. ¿Sí? Entonces, por eso es que es bien difícil de nosotros identificar realmente ambas cosas, conocer la ubicación y conocer la velocidad. Dice aquí la energía. Y déjenme ver dónde está. Aquí está. Nos dice que es imposible establecer simultáneamente con precisión la posición y energía del electrón. Cuando dice energía, yo les digo velocidad, porque aquí la energía está en función de la velocidad que lleva el electrón. Sería como una energía cinética. Entonces, no podemos conocer ambas cosas a la vez. Y si alguien quiere conocerlas, entonces tendría que cambiar las reglas de la física. Bueno, entonces es bien complicado. Entonces no se puede, como consecuencia se deduce que el movimiento del electrón no puede delimitarse a órbitas sencillas bien definidas. Inicialmente les dije, los modelos de la teoría atómica inicialmente eran, mire, primero que el átomo era una esfera maciza. Después que era una esfera, pero que tenía incrustados algunos que eran partículas positivas y otras negativas. Después se dijo, no, mire, tiene un comportamiento como el de los planetas, forma órbitas, como los planetas. ¿Sí? Entonces, posteriormente, los modelos atómicos ya no son tanto así de ir representándolo gráficamente, sino que son planteados a partir de ecuaciones matemáticas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora el modelo más aceptado es el que se conoce como la nube de electrones, ¿sí? El modelo de la nube electrónica, que es básicamente esta parte más externa. Aquí se pueden encontrar algunos electrones, pero es menos probable de encontrarlos. Entonces, este es un espacio, en su mayor parte es espacio vacío. Entonces, de repente va a aparecer por ahí y va a saltar algún electrón, pero va a ser bien complicado que nosotros, repito, podamos identificarlo, su ubicación y su energía. Entonces, por eso se dice que en esta parte tenemos una nube. Una nube que, repito, está identificada a partir de espacio vacío. Entonces, para establecer esas probabilidades, digamos, los científicos comenzaron a establecer ciertos modelos en los que se establecen niveles y subniveles de energía, los orbitales, y estos se definen en función de los números cuánticos. Entonces, el orbital atómico es una zona del espacio. No implica, repito, una trayectoria. No es necesariamente que sea una trayectoria circular, una trayectoria elíptica o cualquier otro tipo de trayectoria, sino que es una zona del espacio donde existe una alta probabilidad. Esa alta probabilidad dice que es superior al 90%. Digamos que está delimitado por esta frontera, ¿sí? Por esta circunferencia que está representada acá. Fuera de esta frontera, tendríamos como un 10% de encontrar un electrón. ¿De acuerdo? Entonces la mayor parte se encuentra dentro de esa región. Entonces lo que vamos a tener, como les decía, es una nube difusa de carga, ¿sí? Alrededor del núcleo. Difusa porque, repito, aquí hay más que todo espacio vacío. De vez en cuando puede aparecer un electrón. Pero es bien, ya mientras más lejos esté del núcleo, es menos probable de encontrar.
Entonces, de este comportamiento se derivan varios conceptos. Entre ellos, repito, nivel, subnivel de energía, orbital, números cuánticos y spin. ¿En qué consiste cada uno de ellos? Bueno, vamos allá. Fíjense bien que, por ejemplo, aquí aparece la representación de un núcleo. Es decir, aquí tenemos protones y neutrones. Pero los electrones no están aquí, se encuentran más acá, más afuera, más externos. ¿Sí? En estas líneas que están representadas aquí. Fíjense bien que aquí, esta parte, estas como curvaturas que ustedes ven aquí, son parte de las regiones donde se encuentran los electrones. Estos son los que se conocen como niveles de energía. Mientras más cerca se encuentre el del núcleo, menor va a ser la cantidad de energía del electrón. Mientras, conforme se va alejando, el electrón va a tener una mayor libertad de movimiento. Entonces va a tener mayor energía por acá, ¿sí? Conforme se vaya alejando. Entonces, el nivel de energía es el nivel de energía principal de un electrón y se refiere al orbital en el que el electrón se encuentra en relación con el núcleo del átomo. En este caso, ese nivel de energía lo vamos a denominar por el número cuántico n. Y vamos a ver que ese número cuántico se denomina número principal. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que cuando nosotros nos vayamos desplazando, por ejemplo, a través de la tabla periódica, este numerito que aparece aquí como periodo nos indica el número de orbitales que va a tener, el número de niveles de energía, que va a tener el electrón. Aquí solamente va a haber uno, en el periodo 1. Si nosotros pasamos al siguiente periodo, ya aparece un segundo nivel de energía. De litio, por ejemplo, pasamos ahora al sodio, pasamos a un nivel de energía 3. Y así sucesivamente. Entonces vamos a tener, este es el número 1, este es el número 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿De acuerdo? Esos son los niveles de energía. Entonces, repito, establece la relación que existe o la distancia de separación, podríamos decir, del núcleo con respecto a los electrones. Luego tenemos los subniveles de energía. Los subniveles están asociados a la forma que toman. ¿Sí? Se van a organizar, dice, en capas electrónicas del átomo. Estos subniveles de energía se conocen como orbitales. Y repito, representan una forma. Aquí sí podríamos hablar, por ejemplo, cuando dice una forma es porque el espacio donde se pueden encontrar los electrones van a ser, por ejemplo, elípticos, pueden ser circulares, pueden tener distintas formas. Pueden estar ubicados a lo largo de un eje X, de un eje Y o de un eje Z, o sea, de distintas regiones en el espacio. Y estos orbitales los vamos a identificar con las letras S, P, D, F. Conforme han venido descubriéndose nuevos elementos en la tabla periódica, ha surgido un Q. Pero por ahora nosotros trabajamos todavía con hasta el orbital F. Entonces un subnivel de energía está asociado a la forma que toma, ¿sí?, el orbital, a la forma que toma la región donde se encuentran los electrones. Entonces, si nosotros tenemos subniveles, los subniveles, repito, los representamos con letras S, P, D y F. Cada subnivel tiene una cantidad de orbitales. ¿De acuerdo? El subnivel S tiene solamente un orbital. Entonces, en este orbital nosotros podemos encontrar como máximo 2 electrones. Si se fijan, aquí aparece una flechita hacia arriba y una hacia abajo. Estas flechitas representan el número de electrones que caben en ese orbital. Y de hecho, el número de electrones que caben en el subnivel. Entonces, el subnivel S solamente tiene un orbital, por lo tanto, solo puede haber 2 electrones. El subnivel P
va a tener 3 orbitales. ¿De acuerdo? En cada orbital, repito, solo pueden caber 2 electrones. Entonces, si hay 3 orbitales, 2 por 3, 6. O sea que en el subnivel P pueden haber hasta, como máximo, 6 electrones. Si el subnivel es D, entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 orbitales. Si en cada orbital caben 2 electrones, entonces multipliquen 5 por 2 y van a tener como máximo 10 electrones. Y en el subnivel F hay 7 orbitales. Entonces quiere decir que caben hasta 14 electrones. ¿Sí? Si se fijan, aquí dice que cada uno de los subniveles energéticos poseen diferentes orbitales en donde pueden alojarse 2 electrones apareados. Esto de que sea 2 electrones apareados tiene que ver, más adelante se los explico con más detalle, al sentido de rotación que tienen los electrones. ¿Sí? O sea, es como los electrones, igual que la Tierra, tienen un sentido de rotación, de giro alrededor de su eje. Entonces, ya les voy a señalar qué significa cada una de estas flechitas. ¿Por qué una va para arriba y la otra va para abajo? Entonces, todo esto nosotros lo podemos resumir en los números cuánticos. Los números cuánticos son 4. El número cuántico principal, el número cuántico, este se le conoce como secundario azimutal, azimutal, o sea, AZIMUTAL, azimutal, o también número cuántico del momento angular. Se representa con una letra L, L minúscula. Tenemos el número cuántico magnético, que es ML, y a su vez hay un cuarto número que se conoce como spin. Este es el comportamiento, decía, describe el comportamiento de determinado electrón y completa la descripción de los electrones en los átomos. Entonces, el número cuántico principal nos va a dar el nivel de energía en el que se encuentra el electrón. El número cuántico secundario o azimutal nos va a indicar entonces en qué subnivel se encuentra, S, P, D o F. El número cuántico magnético nos va a indicar entonces en qué orbital queda. Y el spin nos va a definir cuál es el sentido de rotación de ese electrón con respecto a su eje. Eso son lo que nos denotan lo que significa cada uno de los números cuánticos. Repito, el número cuántico principal es el nivel de energía, el número cuántico secundario es el subnivel de energía, el tercer número cuántico, el magnético o magnético, es el que nos define el orbital en el que se encuentra el electrón, y el spin nos representa el sentido de rotación o sentido de giro de ese electrón alrededor de su eje. Entonces, N nos indica un tamaño, y esto es lo que les decía. Conforme nos vamos alejando del núcleo, la energía del electrón se va a incrementar, o sea, cada nivel de energía, mientras más nos alejamos del núcleo, más energía va a tener. Luego, L, repito, nos indica la forma espacial. ¿De qué manera se acomodan los electrones en el espacio? M, repito, es la orientación. ¿Sí? Aquí es, repito, dónde va a quedar dentro del orbital. Dónde va a quedar entonces ese electrón. Y repito, el último, la rotación del electrón. Los números cuánticos son valores numéricos discretos que indican las características de los electrones en los átomos, siendo este modelo el más aceptado y utilizado por su simplicidad. ¿Cómo vamos a establecer cuál es el primer número cuántico? El primer número cuántico nos vamos a fijar en el número, en el nivel de energía que tiene. Yo les decía anteriormente, voy a retroceder un poco solo para colocar aquí esto. Este sería un nivel de energía 1, este de acá. Es el que está más cerca del núcleo. Si un electrón se encuentra aquí, su número cuántico principal va a ser 1.
Si un electrón se encuentra en este nivel de energía, vemos que es el 1, 2, 3, el 4. Entonces su nivel de energía sería 4. Ese sería el número cuántico principal. ¿De acuerdo? Entonces, la n puede tomar valores que van 1, 2, 3, 4, hasta, vamos a trabajar nosotros hasta 7, ¿sí? Porque como se siguen descubriendo nuevos elementos en la tabla periódica, ahora ya se está llegando hasta niveles de energía 8, ¿sí? Pero nosotros no estamos familiarizados con ese tipo con esos últimos elementos de la tabla periódica. Entonces vamos a trabajar hasta 7. Dichos valores se encuentran relacionados con la energía que posee el orbital, pero también su tamaño. Como les decía, si n vale 1, quiere decir que el nivel de energía se encuentra más cercano al núcleo, aunque su energía es menor. Que, por ejemplo, compararlo con un nivel de energía 4. Está más alejado del núcleo y además, digamos que el diámetro o el radio que establece desde el núcleo hasta ese nivel, hasta un nivel 4 o hasta un nivel 3, si se fijan, ha aumentado su tamaño con respecto a n igual a 1. Ese sería el primer número cuántico. Luego tenemos el segundo número cuántico. Y este, repito, o del momento angular, y este, repito, es el que está definido en función del tipo de orbital y que establece la forma, ¿sí? Por ejemplo, un orbital de tipo S es esférico. Si tenemos un orbital de tipo P, tiene esta forma, se conoce como dilobular. Si se fijan, son como lóbulos aquí que quedan ya sea sobre el eje X, sobre el eje Y o sobre el eje Z. Si fuera tipo D, es tetralobular, o sea que hay 4 lóbulos, ¿sí? Tienen distintas direccionamientos, ¿no?, en el espacio. Entonces, para asignar este número cuántico, vamos a decir lo siguiente. El orbital S, al orbital S le vamos a asignar un L, porque la letra con la que se representa, les decía, este momento angular, aquí está, es L, este número cuántico de momento angular. Al orbital S le asignamos un valor L igual a 0. Para un orbital P le asignamos un valor de L igual a 1. Para un orbital D le asignamos un L igual a 2. Y para el orbital F, L vale 3. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, un orbital D, van a saber que L vale 2. Ese es el segundo número cuántico. Bueno, aquí les explica más o menos qué significa cada una de estas letras, ese P de F. S de sharp o definida, P de principal, D de difusa y F de fundamental. ¿De acuerdo? Y aquí le indica lo que les decía anteriormente. El orbital S solo tiene 1. ¿Sí? El tipo de orbital S solamente tiene un orbital. El P tiene 3, el D tiene 5 y el F tiene 7. Como en cada orbital solo caben 2 electrones, entonces aquí en el orbital S solamente habrían 2 electrones, en el P habría como máximo 6, en el D 10 y en el F 14. Ese sería el segundo número cuántico. Luego tenemos el tercer número cuántico o número magnético. Vean. Aquí me detengo un poco porque les voy a explicar esto, cómo vamos a hacer el llenado de esto. Si nosotros tenemos un orbital tipo S, L vale 0. Solamente hay un orbital. Ese orbital así se llama, 0. Entonces nosotros vamos a colocar un electrón con la flechita, la flechita hacia arriba representa un electrón
La flechita hacia abajo representa otro electrón. El que tiene la flecha hacia arriba representa que el sentido de rotación o sentido de giro del electrón es antihorario y se considera positivo. ¿De acuerdo? Repito. Si colocamos una flechita hacia arriba, eso implica que el electrón tiene sentido de rotación antihorario y por lo tanto es positivo. Si colocamos la flechita hacia abajo es lo contrario. La flechita hacia abajo indica entonces que el electrón tiene sentido de rotación horario, que se considera negativo. ¿De acuerdo? Si nosotros ahora nos vamos a un tipo de orbital P, el número cuántico magnético, perdón, el número cuántico secundario vale 1, entonces vamos a colocar 3 orbitales, comenzando en el negativo de 1 y terminando en el 1 positivo, o sea, -1, 0 y 1. Si nosotros vamos a ubicar acá los electrones, vamos a ir colocando primero las flechitas que van hacia arriba. Es decir, comenzamos en -1 con la flechita hacia arriba. Luego pasamos al 0 y colocamos una flechita hacia arriba. Luego nos vamos al siguiente orbital, +1, y colocamos la flechita hacia arriba. Cuando hayamos terminado de poner las flechas hacia arriba, nos vamos otra vez al -1 y comenzamos a colocar ahora las flechitas hacia abajo. ¿Sí? Entonces, en -1 ahora completamos los electrones apareados. Aquí colocamos un electrón con la flecha hacia abajo. Luego nos vamos al 0, colocamos una flechita hacia abajo. Y en el +1 terminamos colocando la última flechita hacia abajo. Si nos vamos a un tipo de orbital D, el número cuántico secundario vale 2. Entonces vamos a comenzar -2, -1, 0, 1 y 2. Aquí está, -2, -1, 0, 1 y 2. Siempre, si vamos a comenzar a llenar estos orbitales, flechita hacia arriba en el -2, luego flechita hacia arriba en el -1, luego flechita hacia arriba en el 0, luego flechita hacia arriba en el 1, luego flechita hacia arriba en el 2. Cuando hayamos completado todos los electrones con la flecha hacia arriba, vamos al inicio otra vez, al -2, y comenzamos a colocar las flechitas hacia abajo. Flechitas hacia abajo en -2, flechita hacia abajo en -1, flechita hacia abajo en 0, flechita hacia abajo en 1 y flechita hacia abajo en 2. De esta manera es que nosotros vamos a realizar el llenado de estos orbitales. Así vamos a ir ubicando los electrones en cada uno de esos orbitales. ¿Me explico? No sé si tienen alguna pregunta. No sé si tienen dudas. Tenemos como 20 minutos todavía. Ingeniero, Bien. números orbitales pares no puede haber. ¿Cómo así? Números orbitales pares. Es que ahí en los números orbitales solo está 1, 3, 5 y 7. Efectivamente, solamente van a haber impares. Por ejemplo, eso se explica a partir de esta ecuacióncita que tenemos aquí arriba. Y justamente a eso iba. Si tenemos un tipo de orbital S, L vale 0. ¿Sí? Entonces nosotros colocamos aquí 2 por 0, 0, más 1. Entonces, si L vale 0, aquí solo tenemos un orbital. ¿De acuerdo? Si ahora, por ejemplo, queremos definir el número de orbitales del
del tipo P, L vale 1. Sustituíamos 2 por 1, 2 más 1, 3. Aquí está. Número de orbitales, 3. Entonces, sí, efectivamente, no vamos a tener número de orbitales pares. ¿De acuerdo? De acuerdo. Y el último número cuántico es el spin, que les decía, el spin, bueno, va a estar asociado a el sentido de rotación que tiene el electrón alrededor de su eje. ¿Sí? Por ejemplo, aquí aparece, aquí tenemos el norte magnético, dice sur magnético, y aparece una flechita que nos indica en qué sentido está rotando, que sería en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Ese sentido, repito, se considera positivo. Y el spin solo puede tener dos valores. Bueno, realmente solo tiene un valor, lo único que cambia es el signo. Si el sentido de rotación es antihorario, aquí es más un medio. Si por el contrario el sentido de rotación es horario, o sea, en el sentido de las manecillas del reloj, el spin va a ser menos un medio. ¿De acuerdo? Entonces, son los únicos valores que puede tomar el spin, más un medio o menos un medio. ¿De acuerdo? ¿De qué depende, por ejemplo, que sea positivo? Si la flechita queda hacia arriba. Si ustedes van a ubicar un electrón y resulta que ese electrón ustedes lo han colocado como una flecha para arriba, entonces eso significa que su spin es más un medio. Si el electrón que ustedes van a representar o que están tomando como referencia tiene la flechita hacia abajo, la flechita hacia abajo les indica que el número cuántico, el spin, va a ser menos un medio. Son los únicos dos valores que puede tomar. ¿De acuerdo? Veamos este caso. Calcular los cuatro, porque solamente son cuatro números cuánticos para los siguientes casos. Bueno, decirles, la forma en que nosotros colocamos los números cuánticos, generalmente los colocamos entre paréntesis, los cuatro números separados por coma. Repito, calcular los cuatro números cuánticos para los siguientes casos. Y nos dan este orbital, 6F séptimo. El nivel de energía lo van a tomar del número que aquí aparece. En este caso, como es un 6, el número cuántico principal vale 6. N vale 6. Aquí está, el primer número cuántico principal, N es igual a 6. No hay donde perderse. ¿De acuerdo? N vale 6. Segundo número cuántico. Ahí es donde nosotros tenemos que tomar. Mire, estamos hablando de un tipo de orbital F. ¿Se recuerdan? Dijimos que a S le asignamos un valor de 0. A P le asignamos un valor 1. A D le asignamos un valor 2. Y a F le asignamos un valor 3. Aquí está. Si el tipo de orbital es S, el subnivel L vale 0. Si el tipo de orbital es P, L vale 1. Si el tipo de orbital es D, L vale 2. Y si es F, L vale 3. Entonces, en este caso, el segundo número cuántico sería 3. Sería este. ¿De acuerdo? Ahí está. F, L vale 3. Siguiente. Vamos a ver. Fíjense que aquí hay un detalle. Y es que no nos indica si quiere el número cuántico magnético de un electrón en específico. Entonces tendríamos que considerar cómo llenar los orbitales. ¿Sí? Permítanme, voy a colocar todo, aquí está.
Como estamos en un subnivel L igual a 3, les dije, los orbitales van a ir de menos 3 a 3. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Tenemos entonces 7 orbitales. Y como nos dice que son 7 electrones, vamos a ir llenando vamos a ir colocando esos electrones en cada orbital. Les dije, vamos a ir colocando las flechitas hacia arriba. En menos 3, flechita hacia arriba. En menos 2, flechita hacia arriba. En menos 1, flechita hacia arriba. Y así sucesivamente. ¿Se fijan? Todos los 7 electrones quedan con flechas hacia arriba. Repito, no nos especifica de qué electrón quiere que definamos ese número cuántico. Si nos dijera, mire, quiero que me digan cuál es el número cuántico magnético del séptimo electrón. ¿Dónde queda el séptimo electrón? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿En qué orbital queda? En el número 3. ¿Sí? Entonces el número cuántico magnético sería 3. Si yo les dijera, mire, específicamente deme el número cuántico magnético del tercer electrón. Vemos aquí el primero, el segundo, este es el tercero. Se encuentra en un orbital menos 1. Ese sería su número cuántico magnético. ¿Me explico? Entonces, como no nos especifica de qué electrón, sí, puntualmente, específicamente, de qué electrón quiere que definamos su número cuántico, vamos a colocar los 7. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Y el último número cuántico, el spin. ¿Sí? Vamos a ver que de cada uno de ellos, como todos son flechitas hacia arriba, el número cuántico es más un medio. Si en dado caso nosotros tuviésemos que encontrar, por ejemplo, el número cuántico magnético, por ejemplo, del octavo electrón, si nos dijera, mire, vamos a trabajar con el octavo electrón, aquí tendría que colocar una flechita hacia abajo. ¿Sí? Y este sería el octavo electrón. ¿En qué orbital queda? En el orbital menos 3. ¿Cuál es su spin? Como la flechita va para abajo, sería menos un medio. ¿De acuerdo? Así es como nosotros tenemos que ir identificando, podemos ir identificando los números cuánticos. ¿De acuerdo? Disculpe, tengo una pregunta. Sí, dígame. O sea que si en el número cuántico nos pidieran, digamos, el número 10, tendríamos que poner menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 y las flechitas para arriba. Y cuando terminemos de llenar las flechitas para arriba, pondríamos flechitas para abajo hasta llegar al número 10. Exacto. Así. Ajá. Vale, por ejemplo, yo les acabo de dibujar aquí esta flechita hacia abajo que representa el octavo electrón. Si usted me dice el número 10, tengo que seguir colocando aquí flechitas hacia abajo. Este sería el número 9. Y el siguiente, este que voy a colocar a continuación, que es este, sería el electrón número 10. ¿En qué orbital está cayendo? En el menos 1. Ese sería su número cuántico magnético, menos 1. Y como la flechita viene hacia abajo, el spin, perdón, va a ser menos un medio. ¿De acuerdo? Si la flechita quedara en 0, se puede considerar el spin positivo, entonces. Depende, porque si yo le dijera, por ejemplo, mire, dígame el número cuántico magnético del cuarto electrón. Efectivamente, ¿verdad? El que queda ahí en el cuarto sería esta flechita que ya tenemos acá, este que estoy señalando aquí en azul. Entonces, como es el cuarto electrón, ¿dónde se encuentra ubicado? ¿En qué orbital? En el orbital 0.
Ese sería su número cuántico magnético. ¿Hacia dónde está señalando? Hacia arriba. Entonces el spin es más un medio. ¿De acuerdo? Si por el contrario yo le dijera, mire, deme los números cuánticos del onceavo electrón. Entonces, por ejemplo, esta última flechita que yo coloqué en rojo era el décimo, ¿verdad? Entonces en el siguiente orbital yo tendría que colocar aquí otra flecha, pero hacia abajo. Y ese sería el electrón número 11. ¿En qué orbital cae? En el orbital 0, en este. ¿Cuál es su spin? Menos un medio, porque la flecha va dirigida hacia abajo. Con este ejercicio cierro. Justificar si es posible o no que existan electrones con los siguientes números cuánticos. 3, menos 1, 1 y menos 1 medio. Vale. Vamos por partes. Primer número cuántico. Posibles valores que puede tener. N puede valer 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 7. 7 u 8 a lo sumo. ¿Sí? Entonces, el 3 es válido. Pero, ¿qué pasa con el valor de L? El número cuántico azimutal, número cuántico secundario, como ustedes quieran llamarlo. El valor de L solamente puede ir desde 0 hasta N-1. O sea que puede ser 0, decíamos, 1, 2 o 3. Nada más. Acuérdense lo que veíamos aquí, ¿verdad? Esto. Aquí está el L, puede valer 0, puede valer 1, puede valer 2 o puede valer 3. Pero aquí nos están dando un valor negativo, menos 1. ¿Sí? Entonces ya vamos a ver que eso efectivamente no es válido. Ahora bien, el tercer número cuántico, el magnético. El número cuántico magnético va a ir desde menos L hasta más L. Si nos dijera, por ejemplo, se encuentra en el tipo de orbital D, de dedo, entonces iría desde menos 2, menos 1, 0, 1 o 2. Puede tomar cualquiera de esos 5 valores. En este caso, sí se puede dar, ¿verdad? Para un nivel de energía 3, sí puede haber un número cuántico magnético igual a 1. Y los posibles valores que puede tomar el spin, menos un medio y más un medio. Entonces vamos a ir analizando número por número. Partimos del número cuántico principal. N igual a 3, repito, es válido. Para el nivel 3 es posible tener los siguientes valores de L. Puede tener 0, 1 o 2, pero nunca un valor negativo, un valor menos 1. ¿De acuerdo? Entonces, este número no es válido. No se puede tener. Posibles valores del número cuántico magnético. Menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Esos son los posibles valores. Nosotros tenemos aquí un 1. Quiere decir que es válido. Posibles valores del número spin, del spin. Menos un medio más un medio. En este caso lo tenemos negativo. Es también válido. Entonces podemos llegar a la conclusión de que todos los números cuánticos son válidos, excepto el segundo. El número cuántico azimutal o secundario no puede tomar valores negativos. ¿De acuerdo? Entonces aquí la configuración de números cuánticos brindada en el ejercicio no existe, porque el número cuántico azimutal no puede tomar valores de menos 1. Únicamente puede tomar valores entre 0 y n-1. El resto de números cuánticos sí son posibles valores para un nivel 3 de energía. ¿De acuerdo?
Entonces, ese sería el análisis que nosotros tendríamos que hacer para identificar si los 4 números cuánticos son válidos o no. Bien. ¿Hay alguna pregunta? Yo tengo una. Dígame. Con respecto al ejercicio anterior, cuando nos dan así los números, ellos ya se refieren a, digamos, el primer número del primer número cuántico y así. Espérame, que no le comprendí bien. O sea, que si los números cuánticos se refieren a qué, me dijo, perdón. No, o sea que si el orden de los números se refiere al orden en el que van, si en el primero, en el segundo, en el tercero o en el cuarto, para hacer, para checar si son válidos o no. Sí, o sea, sí, básicamente sí le están definiendo un orden, ¿verdad? Entonces, lo que usted tiene que verificar es si este número, si cada uno de estos números puede cumplir, ¿verdad?, con las reglas establecidas anteriormente. Por eso le decía, en el caso de identificar el número cuántico azimutal, solo podemos tener estos 4 valores, 0, 1, 2 o 3, ningún otro. Si esto no se cumple, entonces definitivamente no puede tener ahí ese número cuántico. En este caso, que era -1, no puede existir. Tal vez si hubiese aparecido por aquí 3, 1, -1 y -1/2, o sea, que esto hubieran estado al revés, que este positivo hubiese estado aquí y este negativo acá, solo en ese caso sí pudiera haberse considerado, es válido, ese número sí sería válido. Ok, muchas gracias. Vale. Porque ya casi voy a comenzar con el otro grupo. Ahorita lo que voy a hacer es pasar la asistencia. ¿Dónde estoy? Aquí. Aquí. Se me ha olvidado. Bueno. Raúl Arturo Aguilar López. Presente. Elías Saúl Amaya Martínez. Presente. Yancy Carolina Abelar Muñoz. Ya le voy a responder, Richard, perdón. Perdón, Yancy Carolina Abelar Muñoz. Gabriel Eduardo Castro González. Castro González. Jefferson Alexandro Castro Ortiz. Presente. Cristian Armando Cerón Guevara. Cerón Guevara. Alejandra Marcela Chacón Pineda. Presente. Dayan Giselle de León Guzmán. De León Guzmán. José Ernesto Delgado Martínez. Delgado Martínez. Rodrigo Alejandro Escobar Ramírez. Presente. Gracias. Kevin Ricardo García Bernal. Presente. Erika Argentina Guzmán Panameño. Presente. Maritza Emérita Enríquez Pérez. Presente.
Silvia Aide Enrique Santos. Silvia Aide. Giovanni Alexander Enríquez Torres. Presente. Jairo de Nilsson Hernández Cárdenas. Hernández Cárdenas. Douglas Alfredo Linares Reyes. Linares Reyes. Ah, sí. Está. Presente, ingeniero. Estoy viendo ahí. Gracias. Mairene Giselle Magaña. Mairene Giselle Magaña. Fernando Iván Martínez Hueso. Martínez Hueso. Okay. Ricardo Alejandro Martínez Montoya. Camilo Membreño Hernández. Presente. Saraí Marcela Oliva Quintanilla. Oliva Quintanilla. Ya le voy a responder a esa pregunta, Richard, permítanme. Pero quiero terminar. Karen Liliana Pérez de Paz. Presente. José Adiel Pineda Maldinera. Pineda Maldinera. No. Ricardo Amílcar Ramírez Miranda. Presente. Elmer Ezequiel Ramírez Rodríguez. Ramírez Rodríguez. Stephanie Yamiet Rodríguez Mejía. Presente. Gracias. Richard Alexander Segundo Enríquez. Segundo Enríquez, presente. Daniel Antonio Vázquez Pérez. Vázquez Pérez. Marcos Antonio Vázquez Vargas. Presente. Gracias. Y por último, Héctor Francisco Ventura Morán. Presente. Ok, vale. Con respecto a la pregunta que me hace aquí Richard, primero, específicamente, el corto viene sobre la unidad 1.5, todo lo relacionado con sistemas de unidades, factores de conversión, escalas de temperatura, todo eso. Y de laboratorio 0. Repito, laboratorio 0 y unidad 1.5. La hora inicialmente se había pensado a las 8 de la mañana, pero me indicaron que tienen otro examen a la misma hora. Entonces hasta mañana por la noche vamos a ponernos de acuerdo para habilitar, para ver a qué hora se les va a habilitar. Entonces estén pendientes, por favor, porque todavía no se ha establecido esa hora. Está bien, muchas gracias. Okay. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta. Creo que lo voy a ir dejando porque tengo otro grupo. Sí, el corto. Disculpe, ingeniero, yo no soy de este grupo, pero estoy presente. ¿De qué grupo es usted? Porque Soy del número 2. ¿Del número? 2. 2, vale. Escobar Sánchez, ¿dónde está? Ah, de hecho aquí había dejado el espacio. Bueno, de acuerdo, entonces ya le coloqué la asistencia en el grupo 2. Gracias. Bueno, entonces, feliz tarde, cuídense. Vemos, ingeniero, pues. Muchas gracias. Pues Muchas gracias, ingeniero. Bueno, cualquier duda me pueden escribir. Gracias, ingeniero. Buenas tardes.